Hoy, en el silencio de este momento sagrado, abrimos un portal de fe que no se cerrará hasta que cada rincón de tu alma esté saturado de la presencia de Dios. Iniciamos este camino uniendo 3 columnas inquebrantables de la palabra: la seguridad absoluta del Salmo 91, la provisión inagotable del Salmo 23 y el socorro constante del Salmo 121. Declaramos que este no es un simple rezo, sino un decreto legal en los cielos para tu vida y la de tus nietos. Empezamos elevando la mirada, porque como dice el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No miramos al problema, no miramos al diagnóstico médico, ni a la cuenta bancaria vacía. Miramos al Creador de las galaxias, quien hoy se inclina para escucharte. Al entrar en el abrigo del Altísimo, entendemos que vivir bajo su sombra significa que el calor de la prueba no podrá quemarnos y que el frío de la soledad no podrá congelar nuestro corazón, porque el buen pastor camina a nuestro lado, preparando una mesa de banquete, mientras el enemigo observa desde la distancia, derrotado por la luz que emana de nuestra morada. Quiero que te sumerjas conmigo en la historia de Tomás, un hombre que vive en un pequeño pueblo de Carolina del Norte. Tomás es un abuelo que trabajó toda su vida en las minas de carbón, un hombre de fe sencilla pero profunda. Hace apenas unos meses, Tomás se encontró en medio de una tormenta perfecta. Su esposa de 50 años fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa y al mismo tiempo, la pequeña granja, que era su único patrimonio familiar, fue puesta en riesgo por un error en los títulos de propiedad que databan de décadas atrás. Tomás sentía que el valle de sombra de muerte del Salmo 23 se había vuelto tan oscuro que no podía ver sus propios pies. El miedo, ese lazo del cazador del Salmo 91, intentaba atrapar su mente cada noche, susurrándole que perdería todo lo que había construido para sus hijos y nietos. El acto de fe de Tomás fue lo que él llamó el altar de los montes. Cada madrugada, cuando el sol apenas amenazaba con salir, Tomás salía a su porche, miraba hacia las montañas que rodeaban su propiedad y recitaba el Salmo 121 con una autoridad que hacía temblar las tinieblas. Él no pedía que el problema se fuera, él declaraba quién era su Dios. Decía: Señor, mis ojos están en los montes, pero mi fe está en ti. Tú no permitirás que mi pie resbale. Esta enseñanza es vital. Tomás entendió que habitar al abrigo del Altísimo no es esconderse para huir, sino posicionarse para vencer. Él decidió que su casa sería un territorio sagrado donde el Salmo 91 no era un cuadro en la pared, sino un muro de fuego invisible. Cada vez que llegaba una carta del banco o un reporte médico negativo, él los ponía sobre su Biblia abierta en el Salmo 23 y decía: Pastor, tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Esta carta no es mi realidad. Tu promesa sí lo es. El milagro comenzó de una manera que solo Dios puede orquestar. Un joven abogado, que resultó ser el nieto de un antiguo compañero de mina de Tomás, escuchó por casualidad sobre el caso de la propiedad en una oficina del condado. Movido por una urgencia que no podía explicar, decidió investigar los archivos históricos por su cuenta. Encontró un documento original, firmado y sellado, que anulaba cualquier reclamo sobre la granja de Tomás. Pero Dios no se detuvo ahí. Mientras Tomás celebraba la victoria legal, su esposa comenzó a mostrar una mejoría que los médicos calificaron de espontánea y fuera de los parámetros clínicos. Tomás aprendió que cuando alzas tus ojos al monte correcto, el pastor no solo cuida tu salida y tu entrada, sino que restaura tu alma y tu patrimonio de manera simultánea.
Hoy, Tomás camina por sus tierras con sus nietos, enseñándoles que bajo las alas de Dios, el inmigrante, el trabajador y el anciano tienen un refugio que ninguna ley terrenal puede derribar. Padre Celestial, dueño del tiempo y de la vida, hoy unimos nuestras voces a la fe de Tomás y de miles que en este momento claman por un socorro pronto. Señor, mira a mis hermanos que están en este país o en cualquier parte del mundo sintiendo que su pie está a punto de resbalar. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 121 sobre sus vidas. Tú eres su guardador. Declaramos que el sol no los fatigará de día ni la luna de noche. Señor, establece un vallado de ángeles, como dice el Salmo 91, alrededor de sus hogares. Que ninguna plaga de desánimo, ninguna peste de escasez y ninguna saeta de enfermedad toque sus cuerpos. Oramos por la sanidad de los pulmones, de los huesos y de la sangre. Que tu unción, la que menciona el Salmo 23, corra desde la cabeza de mis hermanos hasta la planta de sus pies, renovando cada órgano y cada tejido. Te pedimos especialmente por la protección de los hijos y nietos, Señor, que en un mundo lleno de confusión, ellos puedan escuchar la voz del buen pastor guiándolos por sendas de justicia, que el bien y la misericordia los persigan por los pasillos de sus escuelas, por sus lugares de trabajo y por sus hogares. Declaramos que la copa de estas familias comienza a rebosar en este instante. Abundancia de paz, abundancia de salud y abundancia de recursos para ser de bendición. Padre, tú que no te adormeces ni duermes, guarda la salida y la entrada de cada persona que escucha esta oración, que sientan que están habitando en el lugar secreto, donde el enemigo no tiene acceso y donde el temor se rinde ante tu majestad. Seguimos avanzando en esta oración, creyendo que lo que hoy parece un valle de sombra, mañana será el escenario de tu mayor milagro en nuestras vidas. Continuamos este flujo ininterrumpido de fe, elevando nuestra frecuencia espiritual para entender que el Dios que nos guarda es el mismo que cuenta cada uno de nuestros cabellos. Nos adentramos más profundamente en la revelación del Salmo 121, uniendo su promesa con la fuerza del Salmo 91. La palabra dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esta sombra no es una oscuridad que asusta, sino el refugio del Omnipotente que te envuelve en una gran ciudad, en un hospital o en la soledad de tu habitación. Mientras avanzamos por este sendero, el Salmo 23 nos susurra al oído que, aunque el entorno sea hostil, el pastor ya ha preparado el banquete. No caminas hacia la victoria, caminas desde la victoria, porque aquel que hizo los cielos y la tierra ha jurado ser tu escolta personal en cada paso que das. Quiero que escuches con los ojos del Espíritu la historia de Sara, una madre que vive en el corazón de Nueva York. Sara trabajaba en 2 empleos para sostener a sus 3 hijos adolescentes, viviendo en un vecindario donde las sombras de la violencia y las adicciones parecían alargarse con cada puesta de sol. Su mayor temor, ese terror nocturno del Salmo 91, no era para ella, sino para sus hijos. Cada vez que ellos salían por la puerta para ir a la escuela o a sus trabajos de tiempo parcial, Sara sentía que el corazón se le oprimía. La ansiedad era una carga que amenazaba con robarle la paz del Salmo 23. Ella se preguntaba cómo podía el pastor proteger a sus ovejas en medio de los lobos de una jungla de asfalto. La enseñanza de fe que Sara recibió fue el manto de la mano derecha. Una noche, abrumada por el miedo, Sara abrió su Biblia en el Salmo 121 y leyó: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Ella entendió que no podía estar con sus hijos físicamente en cada esquina, pero que el guardador de Israel,
el que no se adormece ni duerme, sí podía. Sara comenzó a realizar un acto de fe poderoso. Cada mañana, antes de que sus hijos despertaran, ella se paraba a la derecha de la puerta de salida y declaraba que la sombra del Señor los cubriría. Decía: Señor, tú eres la sombra a la mano derecha de mis hijos. Cuando ellos caminen por estas calles, tu vara y tu cayado los defenderán. Los ángeles del Salmo 91 tienen la orden de guardarlos en todos sus caminos. Ella dejó de pedir por miedo y empezó a declarar por autoridad. El milagro de esta fe se manifestó una tarde de invierno. Su hijo menor, Leo, quedó atrapado en medio de un altercado violento en una estación de metro. El pánico se apoderó de la multitud, y en la confusión, Leo se encontró acorralado. Él cuenta que, en ese momento de peligro extremo, sintió una calma sobrenatural, como si una pared invisible lo rodeara. Recordó las palabras que su madre le hacía repetir del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De manera inexplicable, los agresores pasaron de largo frente a él, como si no pudieran verlo, y un oficial de policía apareció de la nada para guiarlo a un lugar seguro. Sara aprendió que la protección de Dios no es una teoría, es un escudo activo que se mueve con nosotros. Sus hijos no solo fueron preservados físicamente, sino que su fe se encendió, convirtiéndose en jóvenes que hoy testifican que bajo las alas del Altísimo, incluso en la ciudad más peligrosa, se puede vivir con la copa rebosando de paz. Padre eterno, guardia de nuestras vidas, hoy extendemos esta oración sobre cada madre, padre y abuelo que siente ansiedad por sus seres queridos. Señor, mira a los que están preocupados por sus hijos en las escuelas, en las universidades o en sus empleos. En el nombre de Jesús, aplicamos el Salmo 121:7 sobre cada familia. Tú los guardarás de todo mal. Declaramos que la sombra del Omnipotente cubre a la nueva generación de las trampas del enemigo, de las malas amistades y de los peligros ocultos. Señor, envía tu auxilio desde los montes de tu santidad hacia esos hogares que hoy claman por protección familiar. Que el Salmo 91 sea una realidad en cada puerta y en cada ventana, impidiendo que el mal o la plaga se acerquen. Te pedimos por la sanidad de la mente y la liberación del temor. Señor, arranca de raíz toda angustia y todo ataque de pánico. Como el pastor del Salmo 23, unge la cabeza de mis hermanos con el aceite de tu consuelo, que ellos puedan dormir tranquilos, sabiendo que tú no te adormeces mientras ellos descansan. Oramos por la salud física de los abuelos, para que vean a sus nietos crecer bajo tu bendición, con cuerpos fuertes y espíritus valientes. Que la provisión sobrenatural no falte, para que puedan ser esa sombra de apoyo para los suyos. Seguimos en este fluir, sintiendo cómo tu presencia llena la habitación de cada persona que escucha, recordándoles que su socorro no viene de los hombres, sino del Dios que hizo los cielos y la tierra, y que hoy está operando un vallado de gloria alrededor de sus vidas. Avanzamos en este cauce de bendición, donde la fe se vuelve tan tangible como el aire que respiras, comprendiendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra no solo cuida tu espíritu, sino que se interesa por el pan en tu mesa y la justicia en tus manos. El Salmo 121 nos asegura: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esta promesa es el cimiento de tu estabilidad financiera y laboral. Cuando el mundo tiembla y las economías vacilan, tu pie permanece firme, porque tu roca es el Altísimo. Esta seguridad se entrelaza con el Salmo 91, que nos recuerda que bajo su sombra
Estamos a salvo de la red del cazador, de esas trampas injustas, de los contratos engañosos y de la escasez que intenta atrapar nuestra esperanza. El Salmo 23 culmina esta revelación recordándonos que el pastor nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No es por tus méritos, es por su reputación como proveedor que hoy declaramos que la puerta que Él abre, ningún hombre puede cerrar. Quiero que escuches con el corazón la historia de Javier, un hombre que vive en la ciudad de Miami. Javier es un abuelo trabajador que, tras dedicar 30 años de su vida a una empresa de logística, se vio enfrentado a una injusticia que amenazaba con robarle su jubilación y sus ahorros de toda la vida. Debido a una reestructuración corporativa y a maniobras legales de personas sin escrúpulos, Javier recibió una notificación donde se le informaba que sus beneficios habían sido cancelados por un tecnicismo administrativo. El lazo del cazador del Salmo 91 parecía haberse cerrado sobre su cuello. Javier sentía que su pie resbalaba hacia el abismo de la ruina y el temor a ser una carga para sus hijos y nietos lo mantenía despierto en las madrugadas. La enseñanza de fe que Javier recibió fue el socorro de la justicia divina. Una tarde, sentado en su pequeña cocina con los papeles legales esparcidos frente a él, Javier cerró los ojos y recitó el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová. Él entendió que sus abogados podían fallar, que las leyes humanas podían ser injustas, pero que el juez de toda la tierra no se adormece. Realizó un acto de fe profundo. Tomó su Biblia, la abrió en el Salmo 23 y puso sobre ella la carta de cancelación de sus beneficios. Dijo: Señor, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estos hombres creen que tienen el poder de quitarme mi sustento, pero mi pastor dice que nada me faltará. Tú eres mi sombra a mi mano derecha, y mi provisión no viene de una corporación, viene de tu trono. Javier decidió habitar en el abrigo del Altísimo, en lugar de habitar en la queja del sistema. El milagro ocurrió de una forma que dejó a todos sin palabras. Un mes después, mientras Javier oraba por una salida, recibió una llamada de un antiguo directivo de la empresa que se había retirado años atrás. Este hombre, movido por un sueño inquietante, donde veía a Javier en necesidad, decidió revisar los archivos de la compañía que aún conservaba. Encontró una cláusula específica y un anexo firmado que protegía los beneficios de los empleados con más de 25 años de servicio. Un documento que la nueva administración había olvidado convenientemente. No solo se restauró la jubilación de Javier, sino que se le otorgó una compensación por los daños causados. Javier aprendió que cuando tu socorro viene del Creador, Él mueve los corazones de los hombres y desentierra lo oculto para hacerte justicia. Hoy, su copa rebosa de tal manera que ha podido iniciar un fondo de estudios para sus nietos, enseñándoles que el pastor siempre llega a tiempo y que bajo sus alas, el trabajador honrado siempre encuentra su recompensa. Padre de justicia y dueño del oro y la plata, hoy elevamos esta oración por cada hermano que se siente oprimido en su trabajo o angustiado por sus finanzas. Señor, mira a los que han sido víctimas de engaños, a los que temen no poder pagar su renta o los estudios de sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, aplicamos el Salmo 121 sobre sus economías. Tú eres su guardador y su proveedor. Declaramos que no permitirás que su pie resbale hacia la deuda o la miseria. Señor, desbarata toda red del cazador financiera. Rompe todo ciclo de escasez y abre las ventanas de los cielos sobre estos hogares que confían en ti. Que el Salmo 91 sea su escudo contra la crisis y que el Salmo 23
sea la realidad de sus alacenas y sus cuentas bancarias. Te pedimos por la prosperidad integral y la paz en el esfuerzo. Señor, bendice las manos que trabajan, las mentes que emprenden y los corazones que dan con generosidad. Como el pastor, guía a mis hermanos a esos pastos delicados donde las oportunidades fluyen y la bendición no añade tristeza. Oramos por la sanidad de la autoestima de aquellos que se han sentido derrotados por la falta de recursos. Úngelos con el aceite del favor divino para que hallen gracia ante sus jefes, sus clientes y sus acreedores. Que la herencia de bendición alcance a los nietos para que nunca conozcan la falta, sino siempre la abundancia de tu mano. Seguimos en esta oración, sintiendo que la sombra del Omnipotente se extiende ahora sobre cada negocio y cada empleo, garantizando que el sol de la adversidad no fatigará el sustento de tu pueblo, porque tu justicia es eterna y tu amor nunca nos deja faltar nada. Continuamos este ascenso espiritual, donde cada palabra es un peldaño que nos aleja del cansancio y nos acerca a la fuente de la vida eterna. El Salmo 121 nos entrega una certeza que hoy se vuelve medicina para tu cuerpo. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si tú has perdido el sueño por un dolor persistente, por un diagnóstico que parece una sentencia o por una debilidad que no te deja levantarte, recuerda que tu guardador está despierto operando a tu favor mientras tú descansas. Esta vigilancia divina se funde con el Salmo 91, que nos promete que bajo sus alas hallaremos refugio de la pestilencia que ande en tinieblas. No importa el nombre científico de la enfermedad ni cuántos años lleve instalada en tu genealogía. Hoy declaramos que el Salmo 23 se hace carne en ti, confortará mi alma y, por consecuencia, restaurará tu templo físico. El pastor no solo te lleva aguas de reposo para que bebas, sino para que te sumerjas en su sanidad sobrenatural hasta que tu copa de salud rebose. Quiero que conectes tu fe con la historia de Elena, una abuela que vive en un pequeño pueblo de Nuevo México. Elena fue siempre el motor de su familia, la que cocinaba para todos sus nietos y mantenía la alegría en su hogar. Sin embargo, hace un año, una condición inflamatoria severa en sus articulaciones comenzó a apagar su luz. El dolor era tan intenso que Elena ya no podía sostener su Biblia, ni caminar hasta el jardín, ni cargar a su nieto más pequeño. Se sentía como si su pie hubiera dado al resbaladero de la invalidez. Los médicos le decían que era parte del proceso natural del envejecimiento y que debía acostumbrarse a vivir con limitaciones. El terror nocturno de Elena era pensar que pasaría sus últimos años postrada, siendo una carga en lugar de una bendición. La enseñanza de fe que Elena recibió fue el auxilio de la renovación. Una madrugada de mucho dolor, Elena no pudo más y mirando hacia las colinas que se veían desde su ventana, susurró el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ella entendió que su socorro no venía de una pastilla más fuerte, sino del creador de sus huesos y tendones. Elena decidió realizar un acto de fe. Aunque le dolía horriblemente, cada mañana se sentaba en su silla mecedora, ungía sus manos con un poco de aceite y recitaba el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él conforta mi alma y mi cuerpo. Ella visualizaba que las alas del Salmo 91 la cubrían como una manta térmica divina, consumiendo toda inflamación y restaurando el cartílago desgastado. Elena dejó de hablar de su dolor con sus hijos y empezó a hablar de su guardador que no duerme. El milagro fue una progresión de gloria. Una mañana, Elena sintió un calor inusual recorriendo sus manos y sus rodillas. No fue algo instantáneo de un segundo a otro, sino una
restauración de pastos delicados. Día tras día, el rango de su movimiento aumentaba. Un mes después, Elena sorprendió a su familia caminando hacia la puerta sin su bastón para recibir a sus nietos. Cuando el médico vio sus nuevos exámenes, no pudo ocultar su asombro. La inflamación había desaparecido y sus articulaciones mostraban una vitalidad que no correspondía a su edad cronológica. Elena aprendió que cuando alzas tus ojos al Altísimo, Él no solo guarda tu alma, sino que rejuvenece tus fuerzas como las del águila. Hoy, ella corre tras sus nietos en el jardín, enseñándoles que el pastor tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y que bajo su sombra, la vejez es una temporada de vigor y no de decaimiento. Padre de toda vida y restaurador de nuestras fuerzas, hoy extendemos esta oración sobre cada cuerpo que está sufriendo. Señor, mira a mis hermanos que tienen dolores crónicos, a los que están luchando contra el cáncer, la diabetes o problemas del corazón. En el nombre de Jesús, aplicamos el Salmo 121 sobre su salud. Tú eres su sombra a su mano derecha, protegiéndolos del sol de la enfermedad. Declaramos que no permitirás que su salud resbale más. Señor, que el escudo del Salmo 91 sea una barrera infranqueable contra todo virus y toda degeneración celular. Que tu unción santa, la unción del Salmo 23, penetre ahora mismo en los pulmones, en la sangre y en los sistemas nerviosos de quienes escuchan. Te pedimos por la renovación total de la energía y el ánimo. Señor, levanta al que está caído, fortalece las rodillas endebles y da vigor al que no tiene ninguna fuerza. Como el pastor, guía a mis hermanos a un estado de reposo absoluto donde su cuerpo pueda sanar bajo tu mirada. Oramos por los nietos que ven a sus abuelos sufrir, que ellos sean testigos de tu poder sanador y que esta fe se arraigue en sus corazones para siempre. Declaramos que la copa de la salud está rebosando en este hogar, que el aceite de alegría sustituye al luto de la enfermedad y que la paz de saber que tú nos guardas es la mejor medicina. Seguimos en este fluir de oración, sintiendo cómo la vida de Dios invade cada hogar, recordándonos que aquel que hizo los cielos y la tierra está hoy reconstruyendo cada templo físico para su gloria y para nuestra alegría. Llegamos a la cima de esta montaña espiritual, al lugar donde el horizonte de tu vida se encuentra con la eternidad de Dios. En esta etapa final, el Salmo 121 nos entrega la promesa que sella nuestro destino. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No es una protección temporal, es un blindaje que trasciende los años y se instala en la genética de tu descendencia. Esta seguridad eterna se fusiona con la victoria del Salmo 91, que nos asegura que con nuestros ojos veremos la recompensa de los impíos, pero a nosotros no nos alcanzará el mal, porque hemos hecho del Altísimo nuestra habitación. Y mientras caminamos por este umbral de gloria, el Salmo 23 nos susurra la frase que lo cambia todo. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No eres tú quien persigue la bendición, es la bendición la que te persigue a ti, a tus hijos y a tus nietos, porque el pastor ha decidido que su bondad sea tu sombra inseparable a tu mano derecha. Quiero que selles esta oración con la historia de Andrés, un abuelo que vive en una zona rural de Texas. Andrés era un hombre de campo, un guerrero de 1000 batallas que había visto pasar sequías, tormentas y crisis. Pero su mayor batalla no fue contra el clima, sino contra un legado de división y pleitos legales que acechaba a su familia por generaciones debido a una herencia de tierras mal gestionada. Los enemigos de Andrés no eran extraños,
sino el rencor y la envidia que intentaban devorar la paz de su hogar. El lazo del cazador del Salmo 91 se manifestaba en demandas judiciales y palabras hirientes que amenazaban con dejar a sus nietos sin un lugar donde crecer en armonía. Andrés sentía que el valle de sombra de muerte estaba intentando tragarse el futuro de su linaje. La enseñanza de fe de Andrés fue el guardador de la herencia. Una tarde, cansado de luchar en sus propias fuerzas, Andrés se paró en el límite de su propiedad, miró hacia el horizonte infinito y gritó el Salmo 121: «Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra». Entendió que si Dios guardaba su entrada y su salida, también guardaba la paz de sus fronteras. Realizó un acto de fe profundo, invitó a sus hijos y nietos, se arrodilló con ellos en la tierra y recitó el Salmo 23, declarando que el pastor ya había aderezado mesa de reconciliación. Andrés decidió que su casa no sería un campo de batalla, sino el abrigo del Altísimo. Él dejó de pelear en las cortes de los hombres y empezó a interceder en la corte del cielo, confiando en que el guardador de Israel no se adormece. El milagro fue una restauración generacional que nadie esperaba. Sin que Andrés mediara palabra, los corazones de quienes lo atacaban comenzaron a suavizarse de manera inexplicable. Las demandas fueron retiradas y una paz sobrenatural inundó la familia. Se descubrió que las tierras tenían un valor mucho mayor del pensado, permitiendo que cada miembro de la familia tuviera su propia porción en abundancia. Andrés aprendió que cuando tú habitas en el secreto de Dios, Él pelea tus batallas en silencio. Hoy, sus nietos juegan en esos mismos campos, sabiendo que el bien y la misericordia son sus escoltas. Andrés les enseña que la verdadera herencia no es la tierra, sino el Dios que guarda su salida y su entrada, asegurando que el sol de la discordia nunca más fatigará su hogar. Padre de las generaciones y Pastor eterno, hoy culminamos este altar de oración reclamando la victoria total sobre cada área de la vida de mis hermanos. Señor, mira a los que están luchando contra enemigos espirituales, contra pleitos familiares o contra el temor al futuro. En el nombre de Jesús, aplicamos el Salmo 121:8. Guarda su salida y su entrada ahora y por la eternidad. Declaramos que el mal no tiene derecho legal sobre sus casas y que el escudo del Salmo 91 detiene todo ataque del enemigo contra su paz mental. Señor, unge la cabeza de cada abuelo y cada abuela con el aceite fresco del Salmo 23, para que su sabiduría sea la guía de sus nietos. Te pedimos por un legado de bendición inquebrantable, Señor, que el bien y la misericordia no solo los sigan a ellos, sino que alcancen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que la provisión sobrenatural sea la norma en sus hogares y que la salud divina sea su ropa diaria. Oramos para que cada persona que ha escuchado estas 5 partes sienta que ha llegado a su lugar de reposo, donde el pastor sirve la mesa y el Altísimo los cubre con sus plumas. Que la paz de saber que tú no te adormeces les dé un descanso profundo hoy. Declaramos que la copa de esta familia está rebosando de gozo, de unidad y de testimonios de tu poder. Padre, gracias porque tu socorro ha llegado, porque tu sombra nos protege y porque en tu casa moraremos por largos días, viendo tu gloria manifestada en cada detalle de nuestro caminar. Esta es nuestra fe. Dios es nuestro guardador. Bajo su sombra estamos seguros y su bendición nos acompaña hoy, mañana y por siempre.